Si existe Dios, existe el demonio. Si la iglesia, como dices, está perdiendo la batalla, la está ganando el demonio. Si la está ganando el demonio, ¿quién está detrás de él? Y te lo mejoro. Son estos globalistas, esta Agenda 2030, estas élites que controlan el mundo y que parece que quieren destruir a la humanidad. ¿O me confundo? Bueno, mira, empiezo por partes, muy fácil. Acá hace 5 años en mi país, eh, el gobierno mismo manda esas con pequeños dibujos y todo, manda revistas a los colegios para que los docentes le enseñen a masturbar a chicos de 4 o 5 años. Masturbarse cuando realmente no tienen ni siquiera posibilidad física, a esa edad todavía no tienen la parte hormonal ni siquiera desarrollada para todo eso, fuera de una pequeña excitación que un chico pueda tener. Así que por lo tanto no es algo nuevo, ni me escandaliza en absoluto. Esa es la razón por la cual en el colegio donde estoy hubo que salirse del sistema, digamos, para poder tratar de trabajar independientemente del sistema educativo argentino, ¿no? O en España lo mismo, por eso es que también en España persiguen bastante a aquella gente que hace lo que se llama el homeschooling, ¿no? La educación en casa. Entonces, uno termina utilizando, o quieren que terminemos utilizando meramente nuestra parte más animal y menos racional. Por eso en el mundo moderno uno podrá decir, bueno, ¿por qué es menos, por qué es inhumana o por qué es deshumanizante? Por ejemplo, la Agenda 2030 que te dicen que no tendrás nada y serás feliz. ¿Por qué es mentira? Porque cuando yo no tengo nada, no soy feliz. Soy un pobre tipo, un esclavo que necesita que el Estado lo mantenga. Que un perro con una perra pueden procrear y una perra con una perra, un perro con un perro no procrean. Entonces, no, pero pobre, cada uno se autopercibe. Déjenme de estupideces. La verdad que estupideces. No quieren que uno piense. Al final de cuentas es eso. O sea, yo no estoy diciendo que. A ver, no estoy diciendo que todo el mundo se haga católico, pero por lo menos que el mundo piense. Estamos perdiendo la razón. Esto es lo que hay de fondo. Y si no hay razón, y si no hay sentido común, difícilmente la fe puede aprender. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios supone una naturaleza. Y si la naturaleza está hecha pelota, está hecha como un colador, la gracia no puede actuar, ¿no? Si la naturaleza está enferma, está destruida, ¿cómo va a actuar la gracia? A un nivel humano, en esta agenda que tenemos hoy globalista, uno puede verlo incluso en la Agenda 2030 muy claramente, en todo lo que viene preparándose hace ya décadas. Hace falta eliminar a los pobres, hay que matar a los pobres. Supuestamente hay mucha gente en este mundo y tenemos que matar a la gente más indefensa, ¿no? El aborto empieza en Estados Unidos con la gente negra, ¿no? Hay que matar a los negros. ¿Por qué? Porque son un estorbo. La fundadora misma de lo que conocemos como Planned Parenthood es una mujer que trató de comenzar a matar de que las mujeres negras no tengan descendencia. ¿Cómo es tu nombre, Alberto, Alberto? si me quieres llamar hiper, halcón, halcón, hiper, Alberto, Javier, llámame como quieras, pero llámame. Listo, perfecto. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y se deben hacer realidad. Hoy tenemos un perfil para mí muy top, la verdad, con lo que hace, con lo que hay que ser muy valiente en los tiempos que corren para modernizarse, para decir las cosas a la cara, para explicar quizás el pensamiento único, para quizás dar otros puntos de vista en contra de la agenda, esta maravillosa Agenda 2030 globalista, para aportar un poquito de luz en este mundo de oscuridad. Y qué mejor que un guerrero de Dios, el padre Javier Olivera. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Cómo te va? Muy bien. Padre, yo siempre empiezo con un poquito con lo mismo, es decir, un poquito presentación, lo que quieras contarnos de nosotros, lo que quieres contar personal, profesionalmente, luego entramos un poquito en materia. Bien, te la hago corta, no quiero ser muy larguero. Soy, se imaginarán, cura católico, o sea, católico apostólico romano. Soy argentino, vivo en Buenos Aires, Argentina. Segundo hijo de 5 hermanos varones, uno falleció chiquitito. Hijo de un militar que luchó contra el comunismo y hoy está preso por eso. Y una mamá psicóloga. Vivimos por todo el país por el tema de la vida que llamó mi padre.
del ejército y a mis 13 años de edad abandoné la práctica religiosa. El resto de mi familia seguía siendo practicante, pero yo no. Y a mis 19 la retomé. Estuve 5 años de novio con una chica muy buena, a punto de casarme, 5 años y medio, y después me di cuenta que lo mío no era el matrimonio, sino que era la vida sacerdotal, y ella se dio cuenta a su vez que era la vida religiosa, así que somos cura y monja hace 20 años más o menos. Mientras tanto, trabajé, me gradué de abogado, trabajé como abogado en el ámbito penal y administrativo, y como vi que me era muy difícil salvarme siendo abogado, me hice cura, ¿no? Es una broma que les hago a mis amigos abogados. Y bueno, y después estudié seminario, me mandaron a estudiar a Roma, estudié un par de años en Roma, ahí me doctoré en filosofía, y ya siendo sacerdote, en el 2008 me ordené sacerdote, un par de años después hice mi doctorado en historia, me he dedicado siempre al tema que más me ha gustado, que es la historia. Soy ahora vicedirector de un colegio en Argentina, en Buenos Aires, que se dedica a la enseñanza por medio de las humanidades clásicas. Se llama Sede Sapiencia el colegio. Y hace unos 8 o 9 años, comencé con un pequeño blog, producto de un libro titulado Que no te la cuenten, que ese libro tuvo bastante salida, como se dice acá, bastante éxito. Entonces me recomendaron hacer un blog, fui subiendo los textos a ese blog, y ese blog se convirtió después en una especie de portal, y después un portal en un canal de YouTube, y después en las redes sociales, y hoy hacemos lo que podemos. Así que acá estamos. En buena presentación, a mí me gusta hacer bastante introspección de mis invitados, aunque sí que es cierto que es importante el contenido, por supuesto, pero para mí es más importante el continente. Para mí es más importante el mensajero que da el mensaje, porque si no puede ser un mensaje tóxico. Por muy loable que pueda ser tu contenido, si no conozco a la persona, al final creo que pierde valor. Y en un mundo donde la información está absolutamente secuestrada, hay que hacer un poquito más de introspección, de indagar. ¿Cómo llegas al punto? Lo has explicado súper rápido. Este periplo, esta conexión con la que iba a ser tu mujer, pero finalmente no os casáis. ¿Por qué os dais cuenta? Es decir, ¿qué es lo que te hace llevar la vía del sacerdocio? Porque además hay que tenerlo esto en cuenta. Es decir, esto no sé a día de hoy, hace 50, 100 años, 200 años, pues podía ser algo muy normal, pero a día de hoy casi eres la excepción. En los mundos que vivimos, donde absolutamente la fe, la religión ha sido denostada y pasado, no sé si a un segundo lugar, ojalá a un segundo lugar, algo quizás mucho peor, porque no hay muy buena imagen últimamente de esta vía, y creo que hay que entender por qué una persona hace lo que hace y por qué lo hace. Hay un gran escritor español que fue Donoso Cortés, ¿no? Que decía que detrás de todo problema político siempre hay un problema teológico. Y yo tuve la gracia de tener muy buenos maestros aún en la vida de laico, o sea, antes de ser sacerdote, seminarista, con muy buenas lecturas clásicas, nos formamos con muy buenos autores realmente. Y esto que decía Donoso Cortés, de que detrás de todo problema político hay un problema religioso de fondo teológico, lo entendí bien de entrada, ¿no? Si uno quiere pensar desde el punto de vista subjetivo, ¿qué me llevó a plantearme la vocación sacerdotal? Era algo impensado. Yo era un tipo que no tenía práctica religiosa, tenía amistades que no eran muy buenas, muy mundano. Durante toda mi adolescencia, hasta los 19 años, hasta que conocí a la chica esta, creo que lamentablemente pasé por casi todas, ¿no? Siempre en el ámbito natural, digamos, ¿no? O sea, nunca llegué a la homosexualidad, por ejemplo, a Dios gracias, una cosa así, ¿no? Pero todo lo otro, lamentablemente, como que pasé. Quemé en muchas etapas. Y sentía lo que se llama, lo que algunos autores espirituales llaman el hastío del mundo, ¿no? O sea, el cansancio del mundo. Me cansé de lo que uno ya había visto más o menos del placer del mundo, ¿no? Y a su vez también sentí un vacío muy grande en lo personal que no me lo llenaba ni el trabajo, ni el dinero, ni el placer, ni la diversión así con los amigos. Y ahí fue que dije, Dios, o sea, siempre para mí, yo siempre dije que más bien no creo en Dios, sino que yo sé que Dios existe. O sea, porque una vez que uno llega racionalmente, por medio de la inteligencia, a saber que hay un ser superior, bueno, la vida te tiene que cambiar.
Después veremos cómo es ese ser superior, si es un neutrino, si se reveló o no, si es Jesucristo, ¿no? Es un tema aparte. Pero yo ya con 19 años, por medio de un pensador que quizás conozcan, que es Santo Tomás de Aquino, el gran Santo Tomás de Aquino, y Aristóteles, leía bastante filosofía, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, pude llegar a darme cuenta que Dios existía. Y como Dostoyevsky dice, si Dios no existe, todo está permitido. Bueno, pero si Dios existe, la cosa te cambia. Y en su caso, esta muchacha, esta chica, muy buena, primero me enseñó a mí lo que es un noviazgo católico. ¿Qué significa esto? El tratar de vivir uno para una solamente, y a su vez también intentar custodiar esa virtud que es la virtud de la pureza hasta el matrimonio, que parece que está como derogada o perimida, o como que no, o que es una estupidez para un mojigato, un estúpido, un frígido, ¿no? Y esta chica me dio razones, incluso razones intelectuales de por qué era necesaria ese mantenerse puro hasta el matrimonio, ¿no? O tratar de conservar esa pureza o recuperarla, en el caso de los católicos, por medio de la confesión, ¿no? Y tratar de seguir intentándolo. Pero después yo tenía su hermano mayor, muy amigo mío, profesor de letras, traductor público de francés, un tipo muy culto, de un día para otro decide que entra al seminario. Y para mí fue un golpe muy fuerte, porque yo estaba poquito a poco convirtiéndome de vuelta a la fe, a la práctica de la fe, pero era un golpe demasiado fuerte este. Yo tenía la idea de que los curas eran gente súper aburridas, medio amanerados, flojos y a veces incultos también, ¿no? Esa es la idea que yo tenía preconcebida, a pesar de que había comenzado de vuelta la práctica de cada tanto, la confesión, cada tanto ir a una buena misa, una buena liturgia. Y entonces ese ingreso de él al seminario me golpeó fuerte. Y bueno, un tipo tan normal, digamos, va a ser cura. ¿Cómo puede ser, digamos? No, algo pasa acá. Y eso me llevó a ir a visitarlo del seminario, a darme cuenta que otra gente parecida a él también existía y que, bueno, no era tan así como yo lo pensaba. Y empezó eso a picarme en la cabeza después de ya 3 años de noviazgo, ya con anillo de compromiso, con misa de compromiso para casarnos, con compra de cosas para vajilla, para la casa y en fin. Y bueno, ese fue lo que me golpeó. Y una de las razones por las cuales no fueron las principales, pero sí me decidieron a decir, bueno, yo tengo que entregar mi vida al sacerdocio, es justamente por lo que decías antes, ¿no? Porque a veces uno ve que en el mundo actual uno quiere de algún modo cambiarlo, y hay un salmo que dice, no quisiste ni ofrendas, ni holocaustos, ni sacrificios, ¿no? Y es por eso que yo he dicho, yo vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Eso se aplica al Mesías de Dios, a Jesucristo, ¿no? Pero también se puede aplicar a una persona que esté llamado a la vida sacerdotal o religiosa. Entonces yo dije, bueno, a ver, no puedo seguir quejándome de que haya malos sacerdotes o que haya una mala liturgia o que los curas no sean luz del mundo, sobre todo en un tiempo donde, como decías antes, que la religión está en el casi último plano, el plano de la sensibilidad, lo que cada uno siente simplemente, ¿no? Entonces digo, bueno, yo puedo, en el corto tiempo que tengo de vida, tratar de hacer algo, de poner mi pequeño granito de arena, en vez de estar quejándome, como siento este llamado a también ayudar a la salvación de las almas, veo si lo mío es el sacerdocio. Y con mucho dolor, porque ya llevamos bastante tiempo de noviazgo, se me ocurre comentárselo a la que era mi novia, y ella me dijo que desde el momento en que su hermano había entrado al seminario, también ella había comenzado a pensar algo parecido para ella misma, pero que tampoco se animaba a decirlo. Y así que bueno, ahí quedamos, que sigamos adelante en el noviazgo, y si lo de uno es el seminario o la vida religiosa, bueno, paciencia por el que se queda, que vas a pelear contra Dios, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que al final de cuentas, faltando ya un año para terminar la universidad, ambos trabajando, siempre trabajando en tribunales, porque también ella también trabajaba en el ámbito del derecho, es abogada, de hecho. Decidimos que lo nuestro era la vida religiosa, sacerdotal. Nos quedamos el último año todavía de novio, aunque parezca raro, para intentar mantener esa vocación. Seguimos de novio para cuidarnos mutuamente. Y bueno, ya terminaba la universidad. En vez de que la noticia fue para los papás, nos casamos. La noticia fue, me voy al seminario, me voy al convento. Así fue. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Si te está gustando la entrevista, pues pulgar arriba, dale like, que es gratis. Y suscríbete, que en YouTube es absolutamente gratis. Y subo entrevistas prácticamente todas las semanas. Si llevamos un objetivo potente, subo nueva entrevista. Y si llevamos un objetivo todavía más potente, a este invitado que estás viendo, le vuelvo a traer a este canal. Venga, suscríbete y dale like. Y te dejo con la entrevista. Disfruta de los contenidos que son absolutamente en YouTube gratis. Con un solo objetivo, que es vibrar alto y despertar. ¿Estás dormido o estás despierto? Lo comprobaremos. Has dicho que al inicio que sentías un vacío, Sí. que no te llenaba. Te voy a hacer una pregunta simple y compleja a la vez. Mm, Con todos estos años que han pasado, ese vacío se ha llenado y, continúa la pregunta, vivimos en un tiempo donde parece que el ser humano ha perdido el norte, ya sea de forma innata o de forma programada o de forma que nos eligen o nos mandan o que somos títeres, ¿no? Quizás de las personas que controlan este mundo. ¿Crees que las personas em, se sienten más vacías o más perdidas a día de hoy porque han perdido la fe? Son dos en una. sí, son dos en una. A la primera respondo, como Santo Tomás dice, ¿no? No, ese vacío no se llenó por completo. No, no se llena en esta vida, creo yo. Sería iluso y mentiroso decirte que ya está, que estoy feliz y que es nada a mi plenitud y todo. No, la verdad que no. Pasa que cuando uno tiene un vaso que está completamente vacío y comienza a echarle un poco de agua, o una garganta que está muy seca y tiene mucha sed, pero le empiezas a dar una gotita de agua, bueno, el cuerpo empieza a tomar vida, ¿no? Bueno, algo parecido sucede con la vida del alma. Creo que el completo o el lleno del vaso se va a dar si Dios quiere un día, si Dios quiere uno llega al cielo, ¿no? Si no, esperemos que llegue al cielo y no al infierno, porque son las dos realidades concretas que existen, aunque los progres a veces la niegan, la del infierno, no todo el mundo se va al cielo hasta los malos. Y por otro lado, mira, hace poquito estaba leyendo, ayer justamente, un libro de un gran teólogo ex protestante llamado Scott Hahn, eh, que tiene un librito, el último libro que él tiene, que es algo así como Le vemos el corazón o algo así, que comenzaba con la cita famosa de Marx que dice que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Es el opio como la marihuana de aquella época, la droga que te atonta, te adormece, y Marx la negaba, negaba porque justamente el trabajador, el proletario, que no puede estar activo de modo permanente para poder producir para el Estado, para el Partido Comunista, está atontado por la religión, por eso había que prohibir toda religión, ¿no? Especialmente aquella religión que de algún modo hace que el proletario se resigne dentro de su ámbito laboral o de su estrato social. Pero lo cierto es que el mundo moderno, que acabo de la segunda, uno encuentra ese enorme vacío de Dios. Tanto vacío hay que, como no lo llena a veces con el Dios verdadero, termina llenándolo con otros dioses. O sea, yo considero que no hay gente que sea, que el ateísmo, estrictamente hablando, prácticamente ningún personaje es ateo. O pondrá su esperanza en el dinero, o en la fama, o en el placer, o en las espiritualidades que hoy pululan por todos lados, que la gente está necesitada. Es inversamente proporcional al crecimiento de las sectas o de las espiritualidades orientales, incluso en Occidente, por ejemplo en España, entre otras cosas, eh, a, a la práctica de aquella gente que antiguamente era cristiana, pero hoy ya no sigue ni siquiera esa religión. Me ha tocado estar incluso de misionero en lugares de paganos, como un tiempo en el Tíbet, al lado de Bután, al lado de en la meseta tibetana, India, China y Bután, y al lado de Nepal, y uno ve que hasta en todos los rincones de la Tierra hay gente que necesita tener una cierta esperanza en el futuro, en el futuro no de acá, sino en el más allá, digamos, ¿no? Hay veces que hay gente que lo pone en una religión verdadera, otro que se construye una religión, pero ese vacío de hoy en día me parece que existe por esa falta de sana espiritualidad, digo yo, que hay en muchos hombres, ¿no? Yo tengo un cabreo que manifestar. Eh, un disgusto que tengo. Quisiera Ujú. saber por qué em, la iglesia hace un gran bien a la humanidad. Lo quieras usar o no lo quieras usar. Pero yo quisiera Mm. saber, Padre Javier,
¿Por qué la iglesia se ha dejado vencer tan fácil? La Yo imagen, también. el... Otro día me entrevistas tú a mí. El, el... Se ha denostado la imagen de la iglesia, la imagen de la fe, la imagen de Dios, la imagen del cristianismo. Se ha denostado con pequeños mensajitos, pequeños escándalos, algunos reales, otros de ficción, desde dentro, desde fuera, hasta el punto de que tú acudes a una iglesia y está vacía o hay gente muy mayor, ¿no? Es decir, las nuevas generaciones ya no entienden el poder que tiene este culto, ¿no? Sobre todo de un contexto real, es decir, y es agarrarte a algo superior a ti que te dé fuerza para en tiempos de guerra espiritual o real que vivimos a día de hoy, poder, oye, sentirte mejor. Pero la iglesia se ha dejado vencer. ¿Por qué? Bueno, mira, nosotros decimos en el credo, los católicos cuando rezamos el credo decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y mucha gente que no tiene una buena formación, porque nuestra formación catequética es paupérrima, por lo general, sea en la parroquia, sea en el colegio católico, entre comillas, es muy mala, eso es lo que sucede. No, cuando uno le pregunta, bueno, ¿por qué decimos que la iglesia es santa? Y la iglesia es santa no porque los curas o los bautizados sean santos, ¿no? La iglesia es santa por su fundador, que es Jesucristo, el Señor, ¿no? Por eso él es el único santo, digamos, ¿no? Los otros son santos por participación, podemos decir, porque se parecen en alguna faceta San Francisco a nuestro Señor. Bueno, ¿qué sucede? Que lamentablemente hoy la iglesia se encuentra, la iglesia militante, como se llama así, la que estamos acá abajo, los bautizados, en muchos ámbitos, en sus miembros, en muchos miembros, se encuentra como con, ¿cómo decirlo? A ver suavemente. Primero, se encuentra postrada en algunos ámbitos, creyendo que el modo de poder agradar al mundo y poder llegarle a la gente y todo es acomodándose al mundo, ¿no? Así como existe en el mundo político o el mundo ideológico la ideología del progresismo, ¿no? Que es que uno tiene que ir avanzando con el tiempo, entonces de ese modo uno se va acercando y acomodando a los signos de los tiempos, como se habla. Lo mismo piensan algunos personajes que están en la iglesia, sean laicos o sean sacerdotes, que para que la gente acepte mejor a la iglesia hace falta ayornarse, acomodarse, y es todo lo contrario. O sea, el intento del acomodo de la iglesia al mundo ha logrado el desprecio del mundo, ¿no? Porque uno se acordará seguramente la frase del Evangelio, Jesús le dice, ¿no? Que a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Y si la sal no sale, dice Jesús, ¿de qué sirve la sal? Sirve para ser tirada y pisoteada por los hombres. Bueno, en gran parte, en algunos ámbitos de la iglesia, algunas personas pensaron que el mejor modo era acomodarse al mundo, hablar como el mundo habla, no, o sea, contemporizar con el mundo, no contraponerse, no hacer ninguna dialéctica, ninguna contrarrevolución, justamente, porque de ese modo, como que, bueno, podemos espantarlos, ¿no? Esto es producto en gran parte, de una corriente del pensamiento católico de la segunda mitad del siglo XX, después de la pérdida, sí, está bien, porque Italia perdió la guerra, después de de terminada la Segunda Guerra Mundial. Parecía que se venía el comunismo, había que volcarse hacia los vencedores de la guerra para poder, entre comillas, mantenerse en pie, y lo cierto fue que la modernización de la iglesia no trajo más prosélitos, más adeptos, más católicos, sino que fue todo lo contrario, fue un fracaso gigantesco este intento por fornicar con el mundo, digamos, para decirlo lisa y llanamente. Entonces, eso llevó a lo que uno ve hoy en día, especialmente en Europa. Yo tengo la gracia de viajar prácticamente todos los años a España, o a Francia, o a Italia, y lo que uno ve, es decir, la verdad que uno, como hijo de España, nosotros que estamos aquí en Hispanoamérica, vamos con mucha ilusión muchas veces a España, decir, pucha, nos trajeron la lengua, la fe, la civilización greco-romana y todo, y ahora, la verdad que están arruinados, perdóname que lo diga, pero ¿dónde quedó esa España imperial donde no se ponía el sol, ¿no? Esa España que tenía la piel de toro, que decía Pemán, ¿no? La verdad que uno quedó como medio, este, como huérfano muchas veces. Pero bueno, creo que la pregunta en gran parte es porque algunos sectores de la iglesia entendieron pésimamente que en vez de ser sal o luz del mundo, hace falta ser
Ni siquiera azúcar, sino edulcorante o sombra. El... Te voy a hacer una pregunta, pero ten en cuenta que creo que soy bastante buen entrevistador, pero sobre todo soy bastante buen manipulador. Ujú. Entonces, te hago la pregunta para llegar a un fin. Si existe Dios, existe el demonio. Si la iglesia, como dices, está perdiendo la batalla, la está ganando el demonio. Si la está ganando el demonio, ¿quién está detrás de él? Y te lo mejoro. Son estos globalistas, esta Agenda 2030, estas élites que controlan el mundo y que parece que quieren destruir a la humanidad. ¿O me confundo? Bueno, si existe el Dios, o sea, a la premisa condicional, si existe Dios, existe el demonio, bueno, no siempre, porque el demonio existe en realidad porque fue un ángel que eligió mal, usó mal su libertad, ¿no? Si hay demonio, el demonio, como lo creemos en la iglesia, esto está revelado, es como es llamado por Jesucristo el príncipe de este mundo. ¿Qué significa? No es rey, ¿no? No es Cristo Rey, dentro de poquito, ahora en octubre, a fin de octubre, vamos a celebrar los católicos la solemnidad de Cristo Rey, ¿no? Cristo Rey del universo, Cristo Rey del mundo. Pero el demonio es el príncipe de este mundo y de hecho tiene un cierto dominio aquí abajo. Lo que pasa es que a veces se le da también mucha rosca, como decimos acá, mucha importancia a que estos príncipes y señores de la tierra que dominan el mundo hoy en día, que existen, que son reales, a veces me parece a mí que muchos como que le echan demasiado la culpa al demonio. Y a veces el demonio simplemente deja hacer, ¿no? No hace falta que esté detrás manipulando como si fuera títeres. Tenemos nuestra libertad, ciertamente que el demonio puede tentarnos, puede tanto al más grande como al más pequeño, a mí primero también, a todo el mundo. Pero a veces como que le echamos demasiado la culpa al demonio de cosas que los hombres hacemos con total libertad. Entonces uno puede seguir sus inspiraciones o no. Hay gente que tiene una mayor obsesión diabólica o gente que está posesa. Yo he estado una vez en un exorcismo y la verdad que me ha crecido bastante la fe por eso, porque era bastante, no digo escéptico, pero sí un poco cientificista para muchas cosas. Después de lo que vi, se acabó la ciencia, se acabó la duda, quiero decir. Eh, pero mucha de esta gente que hoy vive eh, quizás sirve al demonio sin saberlo, porque no hace falta que uno trabaje para una persona de modo consciente. A veces podemos hacerlo incluso sin saberlo. En esta línea me gustaría saber, te voy a hacer una reflexión en voz alta y seguramente que me la vas a mejorar. Si yo hace 20 años te digo, bueno, trabajas en un instituto, das educación. Si yo te digo que hace Ujú. 20 años le digas a los niños de hoy en día que un cura, un sacerdote, les diga, oh, buenos días, ¿qué tal niños? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a enseñaros a masturbaros, el sexo, pues quizás salirse en la prensa, en la televisión, directamente, bueno, a la cárcel. Pero bueno, lo que antes estaba muy mal y salía un caso real o ficticio de entre la iglesia y los niños y era, bueno, noticia en todo el mundo y ese cura, pues evidentemente le iba a la cárcel o cosas peores, ¿no? Perdió absolutamente todo. A día de hoy hay una agenda 2030 con una ideología bastante clara y donde, bueno, al menos en mi país, en España, ya se ha empezado a los niños a hablarles de sexo, de sexualidad, de que tengan sexo, de que si son niños de 5 años pero no se acaban de encontrar cómodo con su género, pues se pueden cambiar de género y si eres un chico, pues una chica, o que a lo mejor pues te gustan los chicos y la homosexualidad y este colectivo. Yo quisiera saber, hilándolo con lo primero que te he dicho, si el mundo está perdiendo a la humanidad o quien controla a la humanidad está haciendo perder al humano. Es decir, se trata de unos valores que si hace 20 años era horrible, no puede ser que ahora esté bien. Bueno, mira, empiezo por partes, muy, muy fácil. Acá hace 5 años en mi país, eh, el gobierno mismo manda con pequeños dibujos y todo, manda revistas a los colegios para que los docentes le enseñen a masturbar a chicos de 4 o 5 años. Masturbarse cuando realmente no tienen ni siquiera posibilidad física, a esa edad todavía no tienen la parte hormonal ni siquiera desarrollada para todo eso, fuera de una pequeña excitación que un chico pueda tener.
Así que, por lo tanto, no es algo nuevo, ni me escandaliza en absoluto. Esa es la razón por la cual en el colegio donde estoy hubo que salirse del sistema, digamos, para poder tratar de trabajar independientemente del sistema educativo argentino, ¿no? O en España lo mismo. Por eso es que también en España persiguen bastante a aquella gente que hace lo que se llama el homeschooling, ¿no? La educación en casa. Bien, respecto del tema de qué pasó, si se transmutó del bien al mal. Mira, había un gran escritor inglés que yo leo bastante, que es un converso del catolicismo, que fue Chesterton, que él decía que una vez que llegaba el cristianismo, o sea, llevaba a Cristo a la tierra, no se pasaba del mundo sobrenatural al mundo puramente natural si uno apostataba de la fe. Si una sociedad apostata de la fe cristiana, no se pasaba del mundo cristiano puramente al mundo pagano, un mundo de Cicerón, un mundo de Virgilio, un mundo de Aristóteles, de Platón. No. Una vez que Cristo irrumpe agresivamente en la historia, se pasa del mundo sobrenatural cristiano al mundo directamente antinatural. ¿Por qué? Porque la venida del Mesías, la venida de Dios a la tierra, si es que Dios existe, no es gratuita. O uno la acepta o no la acepta. Y no solamente que la acepta o no la acepta en cuanto al hecho histórico hace 2000 años, sino a todo lo que nos trajo el cristianismo, sacando los malos ejemplos de gente de la iglesia que ha cometido, porque somos todos hijos de Adán y tenemos nuestros pecados, digamos, ¿no? Pero nadie va a poder negar que la civilización occidental y cristiana ha sido un avance para todo, no solamente desde la técnica, sino incluso también desde la moral. Por lo tanto, yo no me canso de repetir este tema, es que la religión cristiana es la más, en el buen sentido del término, digo, ¿no? Es la más humana que existe, porque es la que eleva al hombre, es la que le eleva a un grado de humanidad que no se ha visto en otras religiones. Y que por eso a su vez también libera y no esclaviza, ¿no? No hay un sistema de castas, por ejemplo, como yo vi con mis ojos en la India, donde una persona de la casta de los parias no puede comunicarse con una casta de otro que tampoco es rubio, alto de ojos celestes, por cierto, para que seamos claros, ¿no? No se pueden comunicar, no se pueden. Yo hice el gesto de darle un plato de arroz a un tipo de una casta paria, el tipo se me largó a llorar porque no entendía cómo un occidental como yo, de otra casta, de otro nivel, entre comillas, espiritual, según ellos por ser sacerdote yo, esta gente no era católica ni cristiana, eran hinduistas. No entendían cómo se hacía un gesto de caridad de darle un plato de comida a un tipo que estaba sin comer. Bueno, por eso, entonces, el cristianismo, en el buen sentido de la palabra, hasta humaniza, civiliza al ser humano. Y por lo tanto, caído de eso, aunque no seamos santos, ni seamos practicantes, ni nada, caído a menos del ideal cristiano, uno cae no al mundo pagano de vuelta, ojalá volviéramos a una especie de aristotelismo puramente, sino a un ámbito hasta incluso antinatural, que a un chico de 4 o 5 años hace que se anden manoseando, toqueteando para ver cómo su vagina o su pene mutuamente en el ámbito incluso hasta no hetero, sino homosexual. El, quizás hay que partir de una base más clara. Espero que me la vas a contestar tú. ¿Qué es lo que hace al humano humano? Porque, es decir, si yo voy a criticar la Agenda 2030 y me parece muy mal este globalismo, y me parece muy mal esta agenda, no tendrás nada y serás feliz, que es hacia donde van en todas las instituciones. Yo entrevisto a gente muy top, desde la medicina, biólogos, profesores, curas, tocando todos los palos fundamentales del ser humano, pero evidentemente desde otro punto de vista, sobre todo para trabajar el pensamiento crítico y que cada uno luego en su casa haga lo que quiera. Pero ¿qué es lo que hace el humano humano? Porque para criticar esta agenda globalista tengo que saber que eso está mal y por qué está mal. Bueno, para saber qué es lo que hace el humano humano, primero que habría que definir qué es humano, ¿no? Yo entiendo por humano, entonces, respetando las definiciones, que son el signo también de salud del discurso, yo entiendo que un ser humano es un animal racional. Por lo tanto, cuanto yo más eleva la categoría racional a ese animal, más humano es. Y cuanto más lo abaje de su categoría racional, de ese accidente propio, que es la racionalidad, más animal es. De hecho, cuando uno pasa un semáforo en rojo, en mi patria uno le grita animal, ¿no? Bueno, también le gritas otra cosa, alguna cosa más fuerte incluso, pero le quitas lo propio del ser humano, que es la racionalidad, porque el tipo no usa la razón. El mundo actual no usa tanto la razón, sino que usa más bien la sensibilidad. El hombre moderno no piensa tanto más que siente. Se nos maneja por lo sensible, se nos maneja por aquello que justamente no es el pensamiento crítico. Entonces, uno termina utilizando, o quieren que terminemos utilizando meramente nuestra
parte más animal y menos racional. Por eso en el mundo moderno uno podrá decir, bueno, ¿por qué es menos, por qué es inhumana o por qué es deshumanizante? Por ejemplo, la Agenda 2030 que te dicen que no tendrás nada y serás feliz. ¿Por qué es mentira? Porque cuando yo no tengo nada, no soy feliz. Soy un pobre tipo, un esclavo que necesita que el Estado lo mantenga. O un poder global me diga lo que puedo comer, lo que no puedo comer, dónde puedo dormir y dónde no puedo dormir, cuál es mi territorio de propiedad, cuál es no, porque es natural, es de orden natural, de vuelta, de orden humano, racional, que uno tenga propiedad privada. Es de orden racional, es de orden natural que un perro con una perra pueden procrear y una perra con una perra, un perro con un perro no procrean. Entonces, no, pero pobre, cada uno se autopercibe. Déjenme estupideces. La verdad que estupideces. No quieren que uno piense. Al final de cuentas es eso. O sea, yo no estoy diciendo que, a ver, no estoy diciendo que todo el mundo se haga católico, pero por lo menos que el mundo piense. Estamos perdiendo la razón. Esto es lo que hay de fondo. Y si no hay razón, y si no hay sentido común, difícilmente la fe puede aprender. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios supone una naturaleza. Y si la naturaleza está hecha pelota, está como hecha como un colador, la gracia no puede actuar, ¿no? Si la naturaleza está enferma, está destruida, ¿cómo va a actuar la gracia? ¿Mm? Javier, la naturaleza del ser humano, ¿cuál es? O lo que es lo mismo, ¿cuál es el propósito del ser humano? Porque si perdemos la razón y nos deshumanizamos para convertirnos en animales, ya no vamos a poder hacer nada. De hecho, no podremos hacer ni vivir. No vamos a entrar en el aborto o la eutanasia, luego quizás más adelante. Pero ¿cuál es el propósito del ser humano? A ver, Javier. El propósito del ser humano a nivel natural, no sobrenatural, a nivel natural, es buscar una cierta felicidad, es todo lo que el mundo aspira. Esto es lo que te podría decir Aristóteles al principio de la ética. Todo hombre desea naturalmente ser feliz, ¿no? Y entonces comienza Aristóteles buscando en la ética dónde se encuentra la felicidad, si en el placer, si en las amistades, si en los honores, si en la fama. Entonces, el hombre naturalmente busca la felicidad, ¿no? Llega hasta cierto bienestar de felicidad, dice Aristóteles, en la práctica, en el ejercicio de las virtudes. Reitero por las dudas, Aristóteles es un filósofo, hoy hay que explicar todo, un filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Digo, por si alguno me está escuchando, un chico joven, no juega en el Real Madrid o en el Barcelona. No. Es un TikToker famoso. Ah, sí, baila bachata. Bueno, no, por las dudas. Entonces, hay que tratar de explicar con otra pie de página, por las dudas, aunque uno suene pedante. Pero bueno, entonces Aristóteles, que es un tipo que es pagano, que no pudo conocer ni de cerca el cristianismo, entiende, después de analizar un tipo muy, pero muy agudo, la ética nicómaco, Nicómaco era su hijo, que la virtud, ese punto medio entre dos excesos, esos hábitos buenos, eso es una virtud, es lo que al final de cuentas al hombre lo hace feliz, lo hace ser dueño de sí mismo y no esclavo, ¿no? Bien, esa es la virtud desde el punto de vista natural. Para conseguir una virtud desde el punto de vista natural, también el mismo Aristóteles dice, hace falta tener una cierta vida económica que no sea ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Por qué? Porque si es muy, muy, yo me apego a los bienes de la tierra. Y si es muy defectuosa, estoy corriendo la coneja, como decimos, entonces no puedo tener un cierto momento de ocio, ¿no? Ocio que todos buscamos para estar con los amigos, con los seres queridos, lo que sea. Bueno, ese es el orden natural puro, esa felicidad elemental que uno busca aquí en la tierra, dice Aristóteles. Con la llegada del cristianismo sabemos que nuestra felicidad completa se encuentra, si Dios quiere, en el cielo, ese anhelo que uno tiene natural de amar para siempre y de ser feliz siempre, en un ratito, y de tener amigos siempre, y de no ser defraudado, y de encontrar la verdad, la sed de verdad que está en el hombre, esa sed de justicia, ¿no? De por qué a algunos malos acá le va bien la tierra y a algunos buenos le va mal. ¿Por qué? ¿Dónde está eso? Bueno, de algún modo tiene que recompensarse, tiene que mostrarse en algún momento en algún lugar. Ese deseo no puede ser antinatural en nosotros, de querer vivir para siempre, por ejemplo, de que la muerte sea algo duro para nosotros, de que no queramos morir necesariamente, ¿no? Aunque a veces estemos cansados de la vida, pero bueno, yo quiero ser feliz siempre. Bueno, eso entonces, ese deseo que parece que traspasa la naturaleza humana, es lo que nos viene a revelar el cristianismo por medio de Dios en su segunda persona, que es Jesucristo, hecha hombre. Entonces, ¿cuál es la felicidad? La pregunta sería al revés. ¿Qué hace al hombre de hoy ser feliz? Y si lo hace los bienes, ¿por qué hay gente que tiene muchos bienes y termina suicidándose? ¿Por qué hay gente que tiene muchos bienes
pero termina triste. O sea, eso no es, hay algo más. Bueno, eh, a la respuesta de todo eso, yo respondo ya como sacerdote, o como bautizado simplemente. Miren, algún día si pueden, si quieren, lean el Evangelio, quizás les cambie la vida. Padre, yo ni una sola de mis entrevistas me las preparo. Quien tiene magia no necesito trucos, solo elijo buenos invitados y simplemente puedo conectar mejor con ellos y ser un buen interlocutor, al menos orientarlo. Has hablado de muerte, me parece maravilloso, porque podemos cuestionar la fe, podemos cuestionar la religión. Yo, que yo sepa, nunca ha fomentado la religión, la muerte, pero en el mundo en el que vivimos sí, porque vivimos en la cultura de la muerte. Lo vivimos por doquier y está bien. Y no solo está bien, sino que además se subvenciona, se lava el cerebro a las personas, en tres líneas fundamentales, que son las que me tocan más la moral, y ahí sí que no puedo, no puedo que... no soy responsable de mis actos. La cultura de la muerte en tres puntos. La primera, por supuesto, los abortos. La segunda, los suicidios. Y la tercera, la eutanasia. Estos tres conceptos hace 20, 40 años hablaríamos de que es sacrilegio, de qué mente perturbada puede hacer una de estas tres opciones. Hoy en día, de forma directa o de forma indirecta, no solamente está bien visto, sino que hasta puede estar subvencionado. Vamos por partes. Vamos con la primera, el aborto. No podemos hablar de humanos si no hay humanos. Es complejo. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la cultura de la muerte? ¿Por qué se fomenta la muerte en estas tres líneas fundamentales, Padre Javier? Bueno, me parece que a nivel teológico, yo creo que hay un odio a la vida, ¿no? Y un odio al Señor de la vida, que es aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? A un nivel humano, en esta agenda que tenemos hoy globalista, uno puede verlo incluso en la Agenda 2030 muy claramente, en todo lo que viene preparándose hace ya décadas. Hace falta eliminar a los pobres, hay que matar a los pobres. Supuestamente hay mucha gente en este mundo y tenemos que matar a la gente más indefensa, ¿no? El aborto empieza en Estados Unidos con la gente negra, ¿no? Hay que matar a los negros. ¿Por qué? Porque son un estorbo. La fundadora misma de lo que hoy conocemos como Planned Parenthood es una mujer que trató de comenzar a matar de que las mujeres negras no tengan descendencia, ¿no? Entonces, hoy se fomenta de gran parte del aborto para que supuestamente tengamos un planeta más, más confortable, ¿no? Algo análogo sucede con el suicidio, algo análogo sucede con la eutanasia, y algo análogo, por eso van de la mano siempre, sucede con estas corrientes de las femibolches, yo no las llamo feminazis, las llamo femibolches, que están aliadas con estos movimientos de la ideología de género, que van de la mano, ¿no? Porque es un modo que a su vez son utilizados. Hay gente que está pobre, manipulada, sin darse cuenta, o sea, hacen de ellos un uso profiláctico, por cierto, ¿no? Y bueno, la idea supuestamente dicen es bajar la natalidad del mundo. Eh, ¿Por qué quieren bajar la natalidad? Yo, bueno, honestamente, no soy creyente en estas políticas de los cambios climáticos y ese tipo de tonteras. Para mí es una manipulación gigantesca, pero se usa de eso para supuestamente decir, tenemos que plantar más árboles y tener menos hijos. Y de ese modo entonces vamos a ser más felices, un futuro sustentable. Hasta ahí llega mi mínimo conocimiento. Si alguien me quiere decir, no, detrás hay un intelecto demoníaco que está intentando utilizar a esta gente que maneja esa agenda, no lo sé, no tengo ciencia de ese tema. Lo cierto es que lo dicen de modo público. Esta triple o cuádruple agenda de aborto, eutanasia, suicidio asistido, como quieran, ideología de género más feminismo, van todas de la mano para supuestamente bajar la población. Y de ese modo entonces hacer un país, o un planeta, digo, perdón, de vuelta, más redituable, más confortable, más habitable. ¿Qué razones últimas tienen? Honestamente las desconozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Maravilloso. Yo todas las entrevistas las hago en directo en Twitch. Así que sígueme en Twitch, link en la descripción. Pero me llamo igual eso tanto en todas mis redes sociales, que sí, Peralcón. Si quieres tener una cercanía más con el contenido, sígueme en mi Telegram. Telegram exclusivo para gente despierta. ¿Estás despierto? Lo comprobaremos.
En Telegram aviso cuando estoy en directo, aviso qué invitados, porque yo entrevisto prácticamente todos los días por la noche, qué invitados viene cada día. Además, subo noticias que están muy censuradas, así que sígueme en mi Telegram. Y además, subo también los vídeos que hago en YouTube. ¿Vale? Entonces, si quieres tener una cercanía más con el contenido y te está gustando, pues sígueme en mi Telegram y en mi canal de Twitch. Venga, te dejo con el final de la entrevista y disfrútalo. Un besito. Pues yo te la... Hoy haces esto por mí, yo hago esto por ti. Hay un canal que se llama Hiperalcón, mira, se escribe así, Hiperalcón, te habla de ello y trae invitados que te explica el porqué. Pero en cualquier caso te lo voy a preguntar yo a modo de afirmación. Quizás somos muchos en el mundo, quizás somos muchos en el mundo para esta cuarta revolución industrial que se viene. Hay que trabajar el sentido común. Yo siempre parto de lo mismo. Si tienes el sentido común bastante agudizado, entiendes las cosas. Oye, no porque tengas más información, porque la información te puede desinformar. Cuidadito. Pero el pensamiento crítico seguro que no. Hace 20 años, 40 años, 50 años, oye, de forma más técnica y material. En una industria, pues ¿cuántas personas había? 200 personas, ¿no? Trabajando. 200 personas con 200 vidas, 200 nóminas, seguridad social, etc. Esas 200 personas ahora mismo no son necesarias porque necesitan un software. Es decir, yo ahora pongo un software, una tecnología y ya no son necesarias. Está claro que el ser humano llega a un momento que a nivel el siguiente paso evolutivo no es necesario. Lo que sí es necesario son las máquinas. Y esto viene a mi siguiente pregunta. Yo no sé hasta qué punto conoces esta cuarta revolución industrial que se nos viene, este transhumanismo, esta modificación genética. Quizás los seres humanos, o así nos lo están vendiendo, no somos suficientes, y si no somos suficientes, pues por supuesto nos tienen que poner tecnología, porque primero, como no eres suficiente, necesitas un móvil para poder ser suficiente, y después, para poder ser suficiente y ser feliz y no tener nada, te meter un chip, etc, etc. No sé exactamente cómo estás puesto en estos temas, pero también me gustaría saber no solo de tu opinión, sino a nivel espiritual. A nivel espiritual, todo lo que nos hace humanos cada vez está siendo menos humanos y está siendo más robótico. Esto se puede entender de una manera bastante plausible. El- la línea evolutiva tiene que pasar precisamente por la tecnología. Es que, mira, desde el punto de vista filosófico, no puramente teológico, ¿no? El hombre es animal racional y lo que hace que el hombre sea hombre es su parte corporal y su parte espiritual. Su parte espiritual que es el alma racional que decimos, de vuelta, incluso hasta deducible desde el punto de vista de la filosofía clásica. Platón, Aristóteles o Cicerón te pueden explicar que dado que nosotros podemos entender en abstracto, que podemos amar para siempre, que estamos buscando lo universal a nivel intelectual, tiene que haber un continente, porque todo lo que recibe, se vuelve en modo del recipiente, tiene que haber un continente que reciba un contenido que no sea puramente material. Yo puedo pensar ahora en no sé, en el elefante, pero no hace falta que yo me lo imagine o que tenga acá dentro de mi cabeza un elefante. Esto es el tema de los universales famosos de Platón. Lo que hace que el hombre sea entonces hombre es su animalidad racional, su cuerpo y su alma racional. Por lo tanto, cualquier aditivo, cualquier cosa que le coloquen de afuera es, desde el punto de vista filosófico, un accidente, no hace a la esencia del hombre. Así como esta sotana no hace que yo sea ser humano o no, hace que uno me identifique como un cura, pongámosle, ¿no? Pero lo que hace que yo sea hombre es mi esencia humana, alma y cuerpo, punto. Por lo tanto, cualquier chip que quieran poner o cualquier actividad conductual que quieran colocar para que el hombre modifique su modo de ser, va a ser simplemente eso, la modificación de un modo de ser, de una manera de ser, pero no va a modificar el ser, el modo de ser humano, el ser humano quiero decir. Me podrán poner un chip para que yo obedezca, perfecto, pero yo sigo siendo ser humano, ahora robotizado o intentando obedecer. Yo no manejo mucho el punto, lo único que he escuchado alguna vez del transhumanismo, de lo de Miklos Lukács, es todo lo que conozco, digamos, del tema. No es mi ámbito de estudio, entonces trato de ser muy cauto en lo que puedo decir. Lo que puedo definir es que el ser humano es animal racional y que cualquier cosa que se le coloque desde afuera es una modificación accidental, pero que no toca su propia naturaleza en sí mismo. Yo no creo, por cierto, y no creo, no por una cuestión teológica, sino no creo desde el punto de vista científico en los cambios evolutivos. El hombre para mí viene del hombre, no viene de ningún mono, ninguna cosa así. He publicado varios videos sobre este tema, incluso desde el punto de vista científico lo defiendo, pero
Por eso, que el hombre vaya a evolucionar, uno ser un androide, o que vaya a trabajar y ser como cuando éramos chicos, el hombre biónico, no, para mí es una tontera. Lo que está claro, mira, me lo has dejado esta votando, te lo tengo que preguntar. Lo que está claro es que vimos un desprestigio de lo que hace un humano humano. Y para poder desprestigiarlo en toda su esencia, por eso te decía antes si estaba controlado el mundo por demonios, porque es lo único que me puede quedar claro, o a menos que el ser humano se haya vuelto tan estúpido de atentarse a sí mismo, que también puede ser del ser humano, me puede cualquier cosa. Pero quizás, claro, para poder romper al humano lo que hace humano, hay que partir de la base, que es humano, que te lo he preguntado antes, pero ¿de dónde viene el humano? Entonces, ¿cuál es su evolución? Si el humano no viene, si el humano viene de un animal, es decir, eres otro más, pues pierdes todo el valor, evidentemente. Es un ataque directo al ser humano. Decir que viene del mono. Al margen de que sea verdad o no, pero está claro que sí, si esto es así, es un ataque a su espiritualidad, a que tenga más habilidades. Oye, pues es igual de importante que ese perro. O sea, no te creas nada más. Mátate cuanto antes que molestas. El ser humano viene del mono y cómo de importante es que no sea así. Padre Javier. Bueno, a ver, desde la historia nomás, yo ahora hablo de la historia, ¿no? No van a encontrar ninguna civilización antigua, de las importantes, que haya hecho este disparate. Este disparate del materialismo biológico de mediados del siglo XIX comienza casualmente, cuando algunas potencias, principalmente Inglaterra, comenzaba a tener colonias en países africanos. Y esto lo decían de modo público. La famosa hipótesis, porque hay que ser súper preciso en los términos, se habla mucho de la teoría, y la hipótesis de la evolución de las especies no ha sido comprobada, por eso no es teoría desde el punto científico, comienza a partir del planteo de Darwin, Spencer y compañía, para que, financiados por la corona británica, era necesario, yo esto lo he publicado incluso el famoso caso de Ota Benga y otros casos más de pobres simios, digo, bien lo que digo, pobres negros, pigmeos, que fueron enjaulados, se limaron los colmillos, esto se lo pueden encontrar rápidamente en internet, los metieron en una jaula para que los estadounidenses o los ingleses vieran que eran una especie inferior y que por lo tanto era necesario y era bueno para ellos que fueran colonizados por Inglaterra, ¿no? Entonces, en el estadio último de la cadena evolutiva se encontraba el inglés. En el estadio anterior se encontraba, obviamente, el africano, después el sudamericano, después el español, después el irlandés y a lo último de todo el inglés. Por eso, lo mejor que le podía pasar a una persona era ser colonizado por Inglaterra. Cuando se habla de la famosa revolución cultural, la revolución histórica, se ha utilizado siempre. Cuando Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra querían desprestigiar a España, comenzaron con las famosas leyendas negras antiespañolas con Fray Bartolomé de las Casas y compañía en adelante, ¿no? En el siglo XIX, que hacía falta justificar el predominio inglés en la segunda mitad del siglo, en la famosa Inglaterra victoriana, hacía falta usar a esa gente. Entonces, ¿qué pasó? Se comenzó con esta famosa hipótesis de la evolución de las especies, del eslabón perdido, que hasta el día de hoy no se han encontrado ningunos eslabones perdidos verdaderos, eslabones nunca encontrados, habría que decir, porque los fósiles, estos famosos fósiles polémicos de los cuales hablaba Raúl Leguizamón, yo he publicado algunos videos sobre este tema en el canal de YouTube, en realidad eran fósiles que, como decimos acá, eran truchos, eran falsos. Y hoy por hoy, después del descubrimiento de la famosa EVA mitocondrial, pero ningún genetista serio y ningún antropólogo serio ya te habla de la hipótesis de la evolución de las especies como si fuera algo verdadero. Es algo bastante perimido, pero quedó, como dicen en Inglaterra o en Estados Unidos, for dummies, para tontos, esta tontera de que está la cadena evolutiva dibujada desde la Mona Luz, el Australopithecus, el Sapiens Sapiens, y hoy te dicen, en realidad, muchos estudios hoy te dicen, en realidad, estos, ¿qué eran? Eran especies, la misma especie de ser humano, pero de razas distintas. Si uno ve el cráneo, te dicen hoy, de un pigmeo del Congo belga y el cráneo de un español del siglo XXI o de un alemán o de un estadounidense, quizás va a creer que son dos especies distintas, pero en la práctica eran razas distintas. Bueno, todo este tema que hemos mamado lamentablemente en los colegios, aún en los colegios católicos, quiero decir, han sido enseñados sin ningún filtro intelectual, sin haber pasado la criba de la inteligencia, y hemos repetido como una propaganda estúpida
que hace que al final de cuentas, como decía recién, uno termine diciendo, bueno, sí, la verdad que yo soy un ser menos evolucionado. Por lo tanto, hay algunos que tienen derecho por sobre mí porque son más desarrollados. Esto es lo que de modo inconsciente nos quieren decir. Vale, Javier, te voy haciendo las últimas preguntas, que sé que tu agenda es muy apretada. Agradezco tu participación, y si es de menester, otro día, si quieres, charlamos. Hay un tema que para mí me parece muy interesante, porque hablabas de la corona inglesa, y la corona inglesa, a viva voz, yo he entrevistado a masones, que se hacen llamar así, y que beben de esta educación, y que al menos por conocimientos lo parecen. No voy a ir a la casa de cada uno a saber si es verdad lo que dice, pero sí que habla de cómo la corona inglesa irrumpió en el Imperio Español para destrozarlo. La masonería, o así se nos ha dicho, tiene al menos grandes conocimientos sobre, bueno, sobre justo llevar esta Agenda 2030 al opuesto, es decir, a elevar el ser humano, ¿no? Hacerle más individual, o sea, más individual, más empoderado como ser humano. Pero esa información ha sido absolutamente secuestrada. Yo quisiera saber qué parte de responsabilidad le das a la Iglesia de esto, porque también se ha vinculado mucho a la masonería y la Iglesia. No sé qué vínculo le ves, y si la Iglesia ha podido hacer algo, es partícipe de este secuestro de información, porque quizás si supiéramos, en vez de en la educación actual, la educación pública, se tratara a los niños como monos, se los tratara como seres divinos, quizás no estaríamos hablando de esto a día de hoy. Bueno, a ver, en la relación entre la masonería y la iglesia, desde el principio, prácticamente desde que se fundó en 1717, si no me equivoco, en Inglaterra, no ha sido la más pacífica, al contrario. No solamente que no ha sido pacífica, sino que ha habido un documento papal, la Humanum Genus, que condena con la excomunión a aquella persona que haya sido bautizada en la Iglesia Católica y haya participado de algún rito masónico o haya tenido un grado de la masonería, ¿no? O sea, ser masón y ser católico es tan compatible como tener un círculo cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque la masonería plantea, entre otras cosas, la abolición, si queremos, no digo de todas las religiones, pero sí, al menos, la abolición de la idea de que hay alguna religión que sea verdadera. La masonería es deísta, o sea, cree que hay un Dios lejano, el gran arquitecto que está lejos, pero no participa en las cosas del mundo, pero que todas las religiones son iguales. Y de hecho fueron los principios de la masonería los que terminaron venciendo en la sangrienta Revolución Francesa, esa famosa revolución que se llevó puesto miles y miles de vidas en Francia en nombre de la fraternidad, libertad, igualdad o muerte. Ese era el verdadero lema: libertad, fraternidad, igualdad, libertad o muerte. Bien, después, con el tiempo, esa secta masónica ha logrado, creo yo, que los principios laicistas liberales se hayan implementado o se hayan instaurado en el mundo. Por eso tiene hoy menos necesidad de ser secreta la masonería. Antiguamente tenía un poco más necesidad porque era un mundo más cristiano. Hoy por hoy los principios que gobiernan nuestros gobiernos, valga la redundancia, son en gran parte los principios que llevaba adelante la masonería, lamentablemente. Entonces ahora no hace falta ser masón, porque somos masones sin saberlo, ¿no? En gran parte. Bueno, claro. Entonces, después, algunas personas de la iglesia ciertamente han lamentablemente caído y han entrado en esta secta. Son conocidos algunos casos dentro de la iglesia jerárquica de algunos que se han infiltrado. Pero hasta el día de hoy la iglesia siempre ha sido muy clara respecto de esto. No se puede ser católico y adherir a los principios de la masonería, como tampoco se puede ser católico y comunista, por ejemplo. La Biblia Redentores lo muestra muy claramente. No se puede adherir, y si uno se adhiere, bueno, evidentemente no está siguiendo las normas que manda la iglesia, porque es ilógico. Si para la masonería en gran parte la moral es más bien relativa, y para nuestro Señor Jesucristo y la iglesia, ¿no? Su esposa, hay 10 mandamientos, y bueno, la verdad que no hay una compatibilidad, por más que me lo quieran disfrazar de un altruismo, una especie de, entre comillas, caritas laica y compañía. Ser masón y ser católico es incompatible.
A lo mejor son los enemigos entonces. Dos preguntillas me quedan. Primera pregunta. Se habla, como antes te decía, de una manera más técnica, quizás, de una cuarta revolución industrial, pero desde otro punto de vista se habla de una especie de profecías que se viene el apocalipsis, ¿no? El apocalipsis, cuando se usa esta palabra, pues parece que vienen los zombies, que es el fin del mundo, ¿no? Pero a mi entender, o como yo lo interpreto, es más bien un fin de una era para una nueva era. No sé si tú sientes que estas profecías dicen esto y si están cercanas. Bueno, yo creo que los zombies están en el gobierno de España, no hace falta que vengan, digamos, están gobernando. Entonces, por un lado, no tiene mucho sentido que vengan. Después, por otro lado, el apocalipsis no se trata de zombies, ni de ovnis, ni extraterrestres, ni marcianos. El apocalipsis es, o como se lo llama en la escritura, es el final de los tiempos, ¿no? Cuando nuestro Señor en su segunda venida vendrá, al final de cuentas, a juzgar a vivos y muertos. Lo decimos eso en el credo. ¿Cuándo vendrá el fin de los tiempos? ¿Cuándo vendrá el apocalipsis famoso? Bueno, hay muchos signos que están muy marcados en la Sagrada Escritura, a su vez en el Catecismo de la Iglesia Católica. Para que venga ese final de los tiempos, primero tendrá que venir una gran apostasía, ¿no? ¿Qué es una apostasía? Es la renegación de la fe, o sea, de que la gente ya no sea católica, que ya no quiera seguir los principios cristianos, o sea, que realmente apostate de la propia fe. Es uno de los tantos signos. Hay otros signos más, entre otros, por ejemplo, que el pueblo de Israel se convierta también al cristianismo. Pero bueno, yo creo que todavía no estamos en el fin de los tiempos. Creo que sí estamos en el principio de ese fin, que a su vez se puede retardar por la vida de santidad de algunas personas, porque eso sucede también así. Dios puede tener misericordia porque algunos quieren vivir más santamente o quieren vivir santamente mejor su vida cristiana, y que si viniera mañana, y que venga mañana, ¿qué problema hay? O sea, la verdad que si uno tiene la valija lista, bendito sea el viaje, ¿no? O sea, quien tiene que tener miedo a todo esto es el que tiene su alma, como decíamos cuando éramos chicos, el que tenga el culo sucio, ¿no? Ese tiene que tener miedo en todo caso, ¿no? Yo no tengo tanto miedo por el fin de los tiempos, sino que más bien me preparo y tengo más miedo del fin de mi propio tiempo, ¿no? Que Dios me pille confesado, más bien, ¿no? Eso. Última pregunta para Javier. Esto ya más bien es una cuestión de curiosidad. ¿Qué de verdad y de mentira desde tu punto de vista o por lo que tú puedas saber ahí en el tema del exorcismo? Eh, ¿Existe estos casos? ¿Qué parte hay sugestión? ¿Qué parte hay demencia? ¿Qué parte es realmente, oye, que se le ha metido un demonio a ese ser humano? ¿Cómo lo ves tú, el exorcismo? Bueno, te lo respondo de lo que humildemente yo he podido ver con estos ojos. Vengo de un mundo universitario, vengo de un mundo bastante más escéptico de lo que uno se imagina, aunque esté vestido de cura. Y los casos que yo he conocido, lo que te dicen los exorcistas serios que yo tengo como amigos, ¿no? Y yo he participado una vez, no como exorcista, pero sí como espectador, es que el 95 o 96% de los casos que les llegan a los exorcistas no son casos de posesión diabólica, ni de vejación diabólica, ni de obsesión diabólica, sino que son gente que está enferma porque el mundo está enfermo también, ¿no? Hay un montón de técnicas para darse cuenta si la persona realmente tiene algo preternatural o es un tema psicológico, neurológico, psiquiátrico. Por eso cualquier exorcista serio no trabaja a la primera de cambio con la persona que viene a verlo, sino que pasa un filtro muy, muy grande previamente, ¿no? Y a su vez, aquellos exorcistas que están en televisión, en YouTube, dando, eso no hay que darles demasiada importancia. Un exorcista en serio tiene una vida más bien de súper penitencia, de ayuno, de mortificación, de mucha oración, de una gran humildad, no aparece en ningún lado, no vas a ver dando vuelta ni dando una conferencia por YouTube, ni mucho menos. Eh, Ahora, los casos reales de exorcismo, que no pueden explicarse de otro modo, porque no puede explicarlos tampoco la ciencia, y el exorcista es el inodoro, es la letrina de la ciencia, porque es el último lugar donde va, ¿no? La gente hoy en día no va primero al exorcista como podría haber ido en la Edad Media, si querés. Va primero a todo el mundo científico, que es lo que más conoce, digamos, ¿no? Y el sacerdote exorcista es la última persona a la cual acude, aun cuando no sean católicos. Gente de muchas otras religiones que no le queda otra opción, dice, bueno, a ver, esto tiene que haber algo. En los evangelios Jesús expulsaba demonios y les dio el poder a los discípulos, por lo tanto quizás algo hay. Bien, entonces, el demonio existe, es real,
hay cosas que no se pueden explicar, sino en esos casos en los casos más graves, que son la posesión diabólica, porque hay grados también para esto. Yo no soy especialista, soy un mero lego que participó alguna vez de eso. O sea, pude estar viendo ahí y lo que yo vi no era, o sea, es un fenómeno que te hace crecer la fe, aunque parezca raro. Te da un gran miedo, a menos eso fue lo que yo sentí, por lo menos al principio. No entendía lo que estaba viviendo, lo que estaba mirando. Y a su vez también, aunque parezca raro, es una enorme gracia para esa persona que ha lamentablemente pasado por una posesión y para la familia, porque uno no sale igual de esos casos. O es como dice el dicho, o crees o reventás, no tenés punto medio. Así que bueno, eso es lo que yo puedo decir, pero en gran parte, en la gran mayoría, por el mundo loco en que vivimos, mucha gente va y no tiene un problema espiritual de fondo, sino que tiene un problema psicológico, neurológico, psiquiátrico. Por eso es bueno que el exorcista trabaje con un equipo de gente seria hasta que llegue al punto de decir, bueno, esto evidentemente, por diversas pruebas que hay, no es algo que se explique por la ciencia. Padre Javier, espero que esta horita hayas estado a gusto. Yo siempre la última pregunta la uso un poquito para difusión del invitado, lo que quieras contarnos acerca de tus proyectos. La gente se queda hasta el final en mis entrevistas para saber un poquito de escucharle el invitado y ver, pues bueno, luego redes sociales, en qué proyectos andas. Cuéntanos un poquito para que la gente a la que te siga, pues vea un poquito la línea que, te voy a decir la línea editorial, pero la línea editorial está secuestrada, no, la línea de tu camino. No hace falta decir mucho. La verdad que yo soy simplemente un sacerdote que aprovecha los medios en Internet para tratar de llegar a las almas. Punto. Nada más que eso. Si alguno quiere buscar, normalmente mi nombre es Javier Olivera Rabasi. Tengo un sitio llamado Que no te la cuenten, que tiene un canal, tiene redes sociales, tiene un canal de YouTube y un blog humilde y algunos libros. Pero no, nada más. Mira, todo es un instrumento, todo es una herramienta, ¿no? Para tratar de lograr eso que me apasiona, que es la verdad, ¿no? Para poder lograr y llegar a la verdad, nada más. Pues en el mismo camino andamos. Padre Javier, espero que este ratito ya esté a gusto. Como suelo decir, mi casa es tu casa para lo que necesites, para difundir tus proyectos, para estas charlas de este nivel. Y nada, si ya está a gusto, pues charlamos otro día sin ningún tipo de problema. Intentaré subir la entrevista a YouTube, promocionando también. Y para mí todos los guerreros que alumbran este camino de tanta oscuridad y de tanta destrucción del ser humano, los necesito a todos en todos los campos. El de la fe también, por supuesto. Así que espero, Padre Javier, que haya estado a gusto. Muy a gusto, muchas gracias, Dios los bendiga mucho y bueno, esperemos vernos de vuelta otra vez. Seguro que sí. Un abrazo, Padre. Que vaya bien. Chao, chao. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido